Ahora vamos a tener la última ponencia de nuestro congreso de Elizabeth Hincapié y Gabriel Barreto hace una pequeña introducción. Bien, muchas gracias. Precisamente vamos a ver en este momento una ponencia, pero queremos hacer más, dada las circunstancias que nos encontramos, donde ya hemos conversado bastante. Quisiéramos hacer tal vez un panel, por la hora que nos encontramos, quisiéramos hacer tal vez un panel, tal vez con unas preguntas para Elizabeth. Elizabeth Hincapié es abogada de la Universidad EAFIT en Colombia. Tiene un LLM en la Universidad de Heidelberg. Adicionalmente es abogada en España a través de la Universidad de Alcalá. También es abogada en Alemania y adicionalmente también se ha desempeñado como Syndicus Rechtsanwältin de Leica Cámara en Hyundai también, y actualmente trabaja con Arskor Heil Europe GmbH en Düsseldorf, en Alemania. La ponencia o el conversatorio que queríamos proponer son las actuales preguntas sobre el incumplimiento, lo que conocemos en Latinoamérica o en el mundo pronto de habla inglesa como los compliance. Para ello quisiera darle la palabra a Elizabeth para que nos ilustrara un poco acerca de cuáles son esas preguntas que se han dado nuevamente a través del compliance y como situación del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la introducción, y muchas gracias al profesor Stuber también por la invitación. Gracias a los dos. Yo voy a tratar de ser muy breve porque creo que estamos sobre el tiempo, y como para hacerlo un poco más dinámico, así como lo decía Gabriel, pues pueden interrumpir y plantear sus preguntas. Yo creo que esto nos ayudaría un poco a todos a hacerlo como un poco más dinámico. Bueno, yo les quería como compartir mis experiencias. O sea, esto no va a ser una ponencia tan rigurosamente teórica, sino que va a ser más bien práctica de las cosas que yo he venido evidenciando en estos tiempos del COVID. Entonces, claro, se supone que vamos a hablar de compliance, pero entonces en español es cumplimiento. Y yo me puse a pensar que el cumplimiento contractual, pues en este momento, en tiempos de la pandemia, pues tiene una interconexión inusual con los temas de compliance. Entonces, ¿qué era el panorama jurídico antes de la pandemia? Estábamos hablando de temas como sostenibilidad, digitalización o la guerra en el comercio internacional, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasó en el momento que llega la pandemia? Pues nos cambia como todo el panorama jurídico que veníamos tratando. En ese momento, entonces, estamos como sin saber exactamente qué hacer, más que todos los abogados de empresa, porque no hay precedentes para esta situación y mucho menos un precedente judicial, que es el que normalmente nos ayuda a nosotros y nos guía. Entonces empezamos, la primera pregunta que se nos planteaba era, estamos hablando aquí sobre, o sea, ¿es COVID y esta pandemia algo que se puede subsumir en fuerza mayor? Y entonces teníamos o bien un contrato o teníamos los códigos y las leyes. Normalmente en casi todas las partes del mundo podemos decir que sí, que estábamos hablando de un caso de fuerza mayor. Entonces, ¿cuáles eran las posibilidades que teníamos en este momento? Entonces, el derecho alemán, como ya nos habían comentado en el día de hoy, nos ofrecía, no sé, por ejemplo, la sección 313 sobre los trastornos en las condiciones de contratación, o que podíamos hablar de una imposibilidad sobrevenida. Entonces teníamos la sección 275 del Código Civil. Pero entonces,
¿para qué nos vamos a quedar ahí? Entonces ya nos teníamos que poner, porque esto fue al inicio, entonces nosotros teníamos que empezar como a ver qué va a pasar ahora con nuestros contratos, porque igual terminar el contrato no era la solución. Nosotros igual tenemos clientes a los que les tenemos que llevar los productos, y nosotros dependemos también de llevar estos productos para que nos puedan pagar. O sea que la terminación, o en alemán el Kündigung, pues no nos sirve de nada. Es un buen elemento teórico, pero para efectos prácticos no nos sirve de nada. Entonces estábamos ahí como siempre viendo qué se puede hacer, qué aprendimos. Entonces empezábamos como a ver, ok, ¿qué mecanismos de flexibilización nos está dando esta pandemia? Entonces empezamos como a ver, por decir algo, podemos hacer una innovación de los contratos. ¿Y cómo se vería esa innovación? Esa innovación sería, por ejemplo, en un contrato temporal que solamente rige durante la pandemia, y después retomaríamos el contrato inicial que teníamos. Otra forma que hemos empezado a implementar en este momento, y que puede ser como una lección que tomamos, y también que es muy importante para cuando empezamos a cerrar, a concluir contratos ahora, durante o mientras se da la pandemia, porque ya entonces el elemento de la previsibilidad se pierde. Entonces empezamos a decir, ok, primero tenemos en el contrato que definir que cualquier cosa que tenga una relación con el COVID-19 va a ser contenida, va a ser vista como fuerza mayor. Además, también se puede pensar en una flexibilización de las obligaciones contractuales, como sería, por ejemplo, poder modificar las obligaciones unilateralmente, o incluso suspenderlas. Si esto se da en un contrato que normalmente se negocia, pues no sería un problema. El problema se vendría con lo que se conoce en alemán como las AGBs, o las condiciones generales de contratación, porque entonces ahí sí teníamos un problema y las cláusulas pueden ser incluso declaradas nulas. También tenemos que analizar entonces, y aquí viene como la interconexión con el compliance, también si hay una posición como de dominante en el mercado, porque entonces podríamos tener algunos problemas con la ley de competencias o antitrust. Esta sería como la parte inicial de cumplimiento contractual, pero entonces ahora nos vamos a ver cómo la pandemia nos creó otra serie de problemas con respecto a compliance. Entonces empezamos con, por ejemplo, con la protección de datos. Yo no sé, me imagino que ustedes están informados del nuevo reglamento de protección de datos que entró a regir en el 2018, y que ha impuesto bastantes sanciones bastante altas cuando se han dado violaciones. Pero ahora entonces nuestros datos están siendo recolectados en toda parte para poder seguir las cadenas de contagio. Entonces vamos a un restaurante, vamos a una tienda y estamos vamos a estar por un periodo de más de 5 minutos, entonces tenemos que dar nuestros datos, pero entonces no nos están diciendo quién va a ser, a dónde podemos dirigirnos para poder borrar esos datos. Y antes esto no era tolerado por las autoridades de protección de datos. Entonces, eso nos lleva a pensar que de alguna forma la pandemia pues como que ha servido para relajar como algunos estándares que estaban en pie en Europa. Por ejemplo, no sé si se acabaron de dar cuenta que las autoridades de protección de datos en el Reino Unido acaban de imponer una sanción que sigue siendo bastante alta a British Airways por violaciones a protección de datos, pero digamos que fue muy baja porque fueron solo 20 millones y inicialmente que empezaron a hablar antes de la pandemia estábamos hablando de más de 200 millones. Entonces ahí vemos como compliance y COVID se empiezan como a entrelazar, y como de alguna forma entonces se crean algunos beneficios para las empresas, incluso en casos en que las violaciones se han dado antes de que empezara todo lo del virus. ¿Qué más les puedo contar? Entonces, lo que sigue ahora es, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un problema entonces para hacer mi cumplimiento contractual y también dar un cumplimiento de compliance. ¿Por qué? Porque entonces vienen una serie de medidas sanitarias que también tengo que cumplir.
esto se ve reflejado más que nada en mi cadena de suministros. Porque entonces yo, por ejemplo, en el caso particular de mi empresa, la mayoría de nuestros proveedores están ubicados en Alemania o en la Unión Europea, pero nuestra planta de producción queda en Turquía. Normalmente nosotros producimos vagones que reparan las vías, los rieles. Entonces, estamos hablando de cosas bastante grandes. Entonces, yo los tengo que llevar necesariamente por tierra. Yo tengo que salir de Alemania hasta Turquía. Normalmente yo podía llevar todos los componentes para ser montados en Turquía en un solo camión y en un solo día, con 2 conductores. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo que observar todas las medidas sanitarias que han impuesto los diferentes países por los cuales transito. En la Unión Europea, pues ustedes me imagino que se enteraron que muchos países cerraron la frontera o restringieron los accesos. Además, las reglas de cuarentena, entonces no podíamos, si íbamos a pasar de la frontera, por ejemplo, de Alemania a Austria, teníamos que observar entonces las normas de cuarentena. Teníamos muchas veces incluso que cambiar el conductor. Cuando íbamos a salir de la Unión Europea, por ejemplo, por Bulgaria o para entrar a Turquía, necesitábamos incluso conductores que, primero que todo, no hubieran estado en Bulgaria para evitar la cuarentena. Y segundo que todo, que tuvieran la nacionalidad, por ejemplo, turca, porque solamente estaban dejando entrar entonces nacionales turcos o extranjeros residentes. Entonces yo no sé si se empiezan a dar cuenta como de esta encrucijada en la que estábamos, de ver cómo hacíamos, cómo estábamos con el cumplimiento contractual, pero también cómo acatábamos las normas del compliance. En este momento, pues les puedo decir que no tenemos pues como una solución así como maravillosa, simplemente hemos tenido, por decir algo, en el caso que les contaba de los choferes, pues entonces tenemos una cadena de choferes prácticamente en cada país que asumen estas tareas. También viene entonces que los países están implementando reducciones de jornada o incluso reducción, o sea que ya no trabajan tantos empleados al mismo tiempo para poder mantener el 1,5 metros de distancia que se ordena. Entonces, ¿qué pasa? Nos están retrasando todas las entregas y a su vez, entonces nosotros tenemos que responderle al cliente y nosotros también entonces vamos en reducción de jornada. Y ahora que se empiezan entonces a recrudecer las medidas de la pandemia, volvemos a estar en el mismo viacrucis, por decirlo así. Entonces, yo no sé cómo se está dando toda esta situación en Colombia, pero entonces, y yo nunca había visto como la interconexión entre el cumplimiento contractual y el cumplimiento de compliance, porque normalmente compliance se analiza en una etapa precontractual. Esta donde uno analiza si, por ejemplo, se pueden hacer negocios o no con ese proveedor. Por ejemplo, si tiene un sistema de compliance bien puesto, si me da las garantías que necesito para la protección de datos, si no usa ningún patrón abusivo en su cadena de distribución. Todas estas cosas las analizo antes, pero en el cumplimiento normalmente esto para mí es irrelevante. Y ahora yo los tengo que estar analizando constantemente. Entonces esto pone como de relieve un tema que se venía que era importante, pero que no se le daba como la urgencia que tenía, y tiene que ver con estas cadenas de distribución. Estas cadenas de distribución entonces se están rompiendo, se están trastornando completamente, y entonces se da la pregunta también ahora de compliance en cuanto a sostenibilidad. Y se pregunta, ok, si nosotros estamos teniendo estas cadenas de distribución regadas por todo el mundo, ¿cómo es posible? O sea, esto no está ayudando al medio ambiente, no está siendo sostenible, y además ahora estamos viendo en la parte económica que no nos está sirviendo porque tenemos muchos problemas para poder hacer el cumplimiento contractual. Entonces esto pues como que me lleva al próximo tema que tiene que ver entonces con la sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo por un aumento de un desarrollo sostenible
en términos económicos, pero que a la vez tenga en cuenta todas las cosas que necesita una empresa cuando establece cadenas de distribución. Entonces, por decir algo, hay una iniciativa en Alemania que es para una ley de las cadenas de distribución que se llama el Lieferkettengesetz. Y esto, pues, por mucho tiempo fue un mito, muchas personas lo querían, pero como que en ese momento ni siquiera hay como se dice, como una decisión formal de presentarlo ante el Parlamento alemán. Simplemente son grupos que dicen, ok, ahora sí de verdad necesitamos esta ley sobre las cadenas de distribución, pero en sí nadie se ha como apropiado de ellos. Entonces tenemos un problema porque esto empezó en el 2016 cuando el gobierno alemán intentó recoger los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que había impuesto Naciones Unidas. Pero el gobierno alemán se decidió por unas obligaciones voluntarias, o sea, no había ninguna sanción de ningún tipo legal si no se cumplían. Lo que pasó entonces fue que prácticamente solo el 20% de las empresas cumplieron con esta normatividad y con estas obligaciones. Ahí es donde nace entonces la iniciativa informal sobre la ley de cadenas de distribución. Pero entonces esta iniciativa ahora con la pandemia, ahora la quieren hacer de verdad una ley. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es imponer sanciones muy drásticas, parecidas a las que se pusieron con el reglamento de protección de datos. También quieren que las empresas que tengan como una cadena de distribución más grande en el mundo, entonces que tenga aún mayor responsabilidad aquí en Alemania. También se le quieren dar algunos derechos a las asociaciones de consumidores, pero también al individuo como tal. Y esto sería pues como una gran ventaja que se ve, porque hoy en día cuando se dan problemas en la cadena de distribución, pues normalmente la empresa alemana sale siempre bien librada. Entonces también lo que se trata con esta nueva iniciativa de ley sería causar daños de reputación muy graves para las empresas. Hasta el momento, pues nosotros como empresa también fuimos consultados y queríamos apoyar esta iniciativa. Y obviamente es un tema muy difícil en términos económicos. En términos legales, también es difícil asumir una garantía o asumir una obligación por una cadena que normalmente no se puede controlar. Yo no sé si ustedes tienen alguna cosa similar en Colombia. Yo en este tema estoy como un poquito desligada, pero me gustaría escuchar sus opiniones y también cómo han manejado como estos temas. Muchísimas gracias por esta ponencia y me gustaría empezar con algunas intervenciones de mi parte. Pues en Alemania la cosa que más molesta a las empresas, según innombrables encuestas que habían en el pasado desde muchos años, es la burocracia. Y eso sería muy necesario de terminar un poco de reducir la burocracia en Alemania. Es también una razón porque en Alemania, en comparación con otros estados, hay bastante pocas fundaciones de nuevas empresas, ahora quizás un poco en el sector digital, pero en general en Alemania hay una gran reservación de la gente de fundar empresas y una causa muy, muy importante es la burocracia. Por eso me sorprende que en vez de reducir las medidas burocráticas, el legislador alemán, también el legislador europeo, hacen más y más cargas burocráticas, aún más que las medidas ya existentes de burocracia. Y mencionó
la protección de datos, que es un tema, sin duda, es un tema importante, pero lo que hay ahora en la Unión Europea es el reglamento para la protección de datos, que es un reglamento que vale para toda la Unión Europea de manera directa. Y eso es un monstruo de regulación, porque las obligaciones que impone este reglamento a las empresas en particular son absolutamente pues desproporcionadas. Otra, otro aumento de la burocracia. Y lo mismo me parece con este proyecto, esta propuesta de una así llamada ley de cadenas de distribución, que obliga a las empresas de controlar si en todas las estaciones de la cadena de distribución se respetan los derechos humanos, las condiciones laborales, todo eso. Y eso para mejorar las condiciones en países del tercer mundo, países pues más pobres, menos desarrollados. Pero, ¿qué pasa si entra en vigor una tal ley? Es que entonces sería una obligación bajo ciertas condiciones de una empresa de terminar una relación contractual con una empresa en un país pobre, con la consecuencia que esta empresa pierde sus ingresos y también los empleados de esta empresa pierden sus ingresos. ¿Y qué se gana con eso? No lo entiendo. Para las empresas alemanas hay más burocracia otra vez para controlar si en la cadena de distribución todo está bien. Y además hay inconvenientes, hay daños para los países pobres porque puede pasar que las empresas allá y también los empleados de esas empresas pierden sus ingresos. Y por eso es una propuesta que me parece muy detrimental y completamente inútil para el propósito. Yo pienso que de todas maneras tiene un buen propósito ético, porque yo creo que esto también tuvo que ver con este caso de Kik, cuando se quemaron estas empresas, creo que era una maquila que tenían en Bangladesh. Y aquí en Alemania pues no se logró ningún tipo de indemnización por parte de esta empresa. Entonces lo que dicen, y también está Primark, que es una empresa creo que del Reino Unido, que entonces a sabiendas de las condiciones en que se producen en otros países, pues no les importa y son partes de esta cadena de distribución. Entonces, si se les dice como, no, mira, en el momento en que tú no haces bien tu tarea de ver con quién estás contratando, pues entonces tú también eres responsable. En esa parte yo estoy de acuerdo. Obviamente yo me tengo que poner pues como el sombrero de abogada de empresa y decir, es muy difícil. O sea, yo ahora, por decir algo, estoy negociando algunos contratos y la mayoría, tengo que decirlo, son alemanes. Pero ellos, yo sé que no todos sus proveedores son alemanes. Y entonces yo tengo, con respecto a mi cliente, yo tengo la obligación de decirle quiénes son mis proveedores también para tener como una, ¿cómo se dice esto en español? Como una seguridad en cuanto al abastecimiento. Pero no me lo dan, o sea, nadie, o sea, es para mí imposible acceder o aceptar un tipo de esa obligación porque es que yo no tengo los recursos. La única forma que yo tendría de hacerlo es exactamente que todos mis proveedores se encuentren localizados aquí en Alemania y que sus proveedores prácticamente estén en Alemania o digámoslo en la Unión Europea. Pero en el momento en que los eslabones de la cadena la empiezan a hacer más larga, pierdes todo el control al respecto. Entonces, el asumir esta obligación es casi imposible para una empresa en Alemania. Y claro, entonces también tiene que ver con lo que usted decía, que entonces la empresa no sé, en Bangladesh o en Colombia o en donde quieran, va a perder los ingresos. Claro, porque entonces nosotros vamos a tratar siempre de tener nuestros proveedores aquí cerca donde los podamos controlar más. O sea, tiene sus pros y sus contras. Yo pienso que desde la perspectiva de una empresa es casi imposible, aunque me parece que el fin ético que persigue
más que todo a la luz de estos dos casos, Primark y Kik, pues como que sí tiene un aliciente ético que uno sí debería como tener en cuenta, pero no sé si la solución sea la adecuada y proporcional. De mi parte quisiera compartir lo siguiente en relación al comentario de Elizabeth, como es desde la perspectiva colombiana. No tengo conocimiento que exista una ley que obligue el seguimiento sobre el abastecimiento tal cual como existe en Alemania o como lo ha planteado Elizabeth. Pero sí dentro de algunos contratos se exige la obligación de conocer, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones laborales. Esto lo vemos mucho en la contratación estatal. Este tipo de pólizas es muy conocido en Colombia, que sí existe por lo menos el cumplimiento de las obligaciones laborales y las obligaciones contractuales, pero no algo tan detallado como lo que se plantea frente a un cadena de abastecimiento y cumplimiento de la cadena de abastecimientos. Obviamente, a primera medida, seguramente eso sería un poco más de burocracia y de dificultad para las empresas para poder llevar a su cometido. Y más en un país como Colombia, donde la mayoría de productos que se exhiben al consumidor son productos que vienen importados, ¿cierto? Donde sí hay una gran producción nacional, pero también tenemos unos tratados de libre comercio que claramente tienen digamos que una facilidad para traer la mayoría de productos. Entonces, difícilmente podría llegarse a cumplir ese tipo de estándares o de retos que tendría incluso un empresario para poder suplir este tipo de normativa, que dicho sea de paso también la encuentro bastante interesante el por qué el interés del legislador de llegar a inmiscuirse en algo que ya es, digamos, parte de otra economía, ¿no? Eso es muy curioso. Puedo entender el por qué, pero no deja de ser interesante, por lo menos desde el punto de vista colombiano, ¿no? Pero te aclaro, no es una iniciativa formal, o sea, esto es como un fantasma que está como desde el 2016 rondando, pero ahora ha tomado muchísimo más ímpetu y que muchas empresas entonces tenemos de hecho miedo porque también tiene que ver con el daño a la reputación que se hace cuando uno queda envuelto en estas cosas como de abuso, no sé qué, y entonces Hasco sabía que no sé, que en este país del tercer mundo entonces hacían esto y de todas maneras contrató. Eso, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero estas cosas de reputación de verdad pueden llevar a la quiebra a una empresa. Esto pasó con Schlecker acá en Alemania. Claro, liquidada en Berlín. Exactamente. Entonces, o sea, son cosas que de verdad asustan porque uno piensa así, si no, no es tan importante como pensábamos antes de las cláusulas de fuerza mayor en el contrato y en algún momento sí tienen tremenda importancia. Y además lo que ustedes también estaban comentando por decir algo de la burocracia, o sea, nosotros en este momento no podemos con todos los trámites que tenemos que hacer para poder certificar que la oficina puede mantenerse abierta y que la gente puede trabajar. O sea, nosotros tuvimos que poner pancartas por toda parte, empezamos a medir con un metro, el metro 50, cuántas personas pueden estar en este salón, cuántas personas pueden estar en el comedor, en el corredor. Es demasiado, es muchísimo. ¿Cuántas personas pueden viajar a Suiza, donde está nuestro cliente? Entonces hay muchas inspecciones que se tienen que realizar antes de montar todo el vehículo, pues para no ir a montar algo que después no le va a gustar al cliente. Y todo esto se nos está retrasando. Entonces, cada vez hay que mandar permisos y autorizaciones explicando las razones de por qué es necesario que alguien viaje, por decir algo, a Suiza, que ni siquiera estamos hablando de un viaje a Turquía o algo así. Esto de verdad, la burocracia ahora es casi imposible de sobrellevar.